Con los pies en descompás sale Juan Rana al tablado, la mueca de lado a lado y el argumento detrás, que él se basta y nadie más, al sesgo, al través de frente, para matar a la gente en un cólico de risa o helar la fatua sonrisa del príncipe impertinente. Cosmelio Pérez, relumbre de heterodoxa ardentía, pequeña mitología de risa, sexo y azumbre, eres la afilada cumbre de los locos transgresores de la ley. Los portadores del fuego homosexual, y en tu espejo natural tiemblan los espectadores. Cosme, Cosmillo, cuchillo cruel, cuco visionario, trápala del escenario, retranca con estribillo, rana de cuarto y cuartillo, y un etcétera muy largo. Tú eres testigo de cargo de esta España bicéfala, de hambre, imperio y telaraña, y que ríe sin embargo. Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Una semana más con vosotros en este noviembre, que como ya sabéis nos ha sorprendido a todos con sus heladeros días, para calentar un poquito con nuestros pespuntes de teatro, de ese buen teatro que el mes nos ha traído por doquier. En esta ocasión nos vamos a centrar en nuestras citas de otoño para regalaros la quinta entrega, con una entrevista apasionada y apasionante que nuestra colaboradora Belén Argumosa le hacía a Rafael Álvarez, el Brujo, antes de su actuación en la muestra de teatro de otoño de Úbeda, y con la que le hicimos también nosotros a Rosario Pardo en Jaén para nuestra sección Telón de Fondo. Espero como siempre que nos seáis fieles, que no hagáis zapping y os gusten nuestras teatrerías 109. Con ello vamos. Hola amigos, esta noche el Teatro Ideal Cinema acogerá a uno de los grandes actores españoles con una obra muy especial, El Testigo, una obra del ya fallecido escritor y poeta Fernando Quiñones, y tenemos también aquí a su protagonista, Rafael Álvarez, el Brujo, con el que vamos a hablar de su obra y del premio con el que va a ser homenajeado esta noche en la 19ª Muestra de Teatro de Otoño de la ciudad de Úbeda. Rafael Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo encantada de volver a charlar contigo de teatro, de tenerte en nuestra ciudad y con esta obra tan especial, digamos, ¿no? Porque si no estoy mal informada, tú ya conocías personalmente al poeta Quiñones. Sí, yo le conocí en vida, le conocí hace mucho tiempo cuando él estaba viviendo en Madrid en un recital de poesía que dio en la universidad. Hace mucho tiempo, ahí tuve el placer de conocerle porque recité con él algunos poemas suyos y de otros poetas. ¿Podemos decir entonces que esta obra es un homenaje al poeta y al flamenco? Bueno, realmente es un homenaje al flamenco, es un monumento al flamenco. Quiñones era un gran poeta y con una sensibilidad muy acusada y muy gran flamenco, un gran aficionado al cante, cantaba flamenco y un gran conocedor, y en este texto, El Testigo, hace un trabajo increíble con una penetración sobre el tema del flamenco, y es la vida de un cantaor de Cádiz en los años 50, un cantaor, un gitano de Cádiz que refleja todo ese mundo y también el mundo donde se gestaba y se generaba el cante flamenco, ¿no? Y este tipo de personajes tan intensos o con tanto carisma son los que te persiguen a ti, o tú eres el que los persigue a ellos, y de otra forma, esta obra, ¿cómo surge? ¿Cómo se hace para que se pongan en escena? Bueno, me persiguen porque en este caso me llamaron para hacer el trabajo del Centro Andaluz de Teatro, que quería editar las obras completas de Fernando Quiñones y hacerle un homenaje con esta producción, que es en origen una producción del Centro Andaluz de Teatro en el año 2009, cuando todavía el Centro Andaluz de Teatro producía y tenía un presupuesto.
y ahora ya no. Estamos en unas circunstancias muy distintas y me llamaron para hacerlo, leí el texto, me encantó y me lancé al asunto, o sea que en este caso me persigue. Y la obra, bueno, pues ha sido un ensayo constante de tonos, de cosas, de búsqueda, de probar formas y hablar sobre el cante y indagar y trabajar y cómo se hacen estas cosas, ¿no? Y al final pues se ha estrenado. Y cuando estás encima del escenario representando esta obra, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué vibraciones sientes? ¿Qué notas? Pues noto, bueno, pues que en el imaginario de la gente el flamenco es algo muy potente, muy vivo, muy fuerte. Y sin embargo, por otro lado, hay una cosa como un cierto rechazo al flamenco también. No rechazo, que el flamenco no tiene una popularidad y una consideración amplia en el público, ¿no? En el público, a pesar de que la gente lo admira, lo respeta. Y hay mucha gente que hoy en día al flamenco lo considera un arte grande, no los flamencos, que eso ya los flamencos siempre lo han hecho y lo saben, ¿no? No gente muy estricta, aficionada de una manera próxima al flamenco, sino otro círculo de espectadores y de gente que lo respeta y lo conoce y le gusta, no de esa forma tan intensa, pero al mismo tiempo yo he hecho de ver que el flamenco no está en el lugar que debería estar. Es decir, que un espectáculo como este tendría que tener una más amplia repercusión, ¿no? Todavía de la que ha tenido, ¿no? Porque es una cosa muy especial sobre el flamenco, o bien los espectáculos flamencos, la cumbre flamenca, los festivales de cante, y todo esto es una cosa que tiene su público, pero yo creo que es un arte tan grande que no debería de tener su público, sino el público, como por ejemplo en la tradición norteamericana pasa con las grandes orquestas de jazz, y con las baladas y con determinadas formas expresivas de la música del jazz y tal, ¿no? No un jazz a lo mejor muy de garito, de tal, pero sí hay las grandes orquestas estas, de repente tú ves allí a Rod Stewart en una fiesta de Navidad en un gran teatro con canciones y baladas, con una gran orquesta, y eso es impresionante, ¿no? Eso es por parte del público, tiene una aceptación increíble. Aquí yo creo que el flamenco todavía no tiene ese enorme tirón que debería de tener, que creo que debería de tener, pienso yo. Al que le gusta el flamenco lo respeta, lo vive, lo siente, y el que desconoce este mundo... El flamenco yo creo que sigue siendo algo marginal. Sí. Creo que sigue siendo... La marginalidad del flamenco se ha hecho más glamurosa, se ha hecho más elegante, se ha hecho un poco más... también más gente, hay más gente marginal, no es marginal, hay más gente, pero de repente no tiene esa aceptación masiva, ¿no?, que debería de tener una música con ese poderío que tiene, con esa capacidad de impacto, con esos artistas como por ejemplo actualmente, ¿no?, Estrella Morente, o que sí, que le dan de repente un día o dos en el Real, y ahí está la consideración, la gran consideración que ahora ha adquirido el flamenco. Pero es que aparte de estar un día o dos en el Real, en los Estados Unidos esto sería un mes en un teatro. Un mes en un teatro lo tiene Pitingo, ¿sabes? O de repente José Mercé, o de repente los nuevos cantaores y tal. Yo creo que sigue siendo una cosa un poco marginal. Y frente a esta época, digamos, que nos toca vivir, que parece que no vamos a salir nunca de ella, ¿crees que la gente, el público en general, se vuelca más con la cultura, con el arte, con el teatro, con el espectáculo, o por el contrario, que cada día se va devaluando más la cultura en general y la gente le presta menos importancia? La cultura en este país tiene un problema inmenso, y es que no hay una conciencia de la necesidad, del propósito
del sentido, de la utilidad de la cultura. Entonces, como no la hay, realmente el poder político piensa soterradamente, aunque no lo manifieste de una forma abierta, pero sí por los hechos, se ven los pensamientos, por las actuaciones se ve qué es lo que hay detrás. Y lo que piensa es que la cultura es algo banal, que es una forma del entretenimiento y un artículo más del consumo, como pueden ser otras actividades del entretenimiento, del ocio y tal. Y al no tener esa conciencia, evidentemente no hay una política cultural, porque no se puede entender que en un país rescatado como Portugal el IVA de la cultura sea del 8 o del 10%, creo que es, y en España del 21%. Sin embargo, en España, que el 21% lo paga el teatro, tenemos que el fútbol paga un 10%. Esto ya es tan vergonzoso que yo creo que no habría ministro de Cultura con un poco de honradez y de conciencia que pudiera presentarse públicamente y que mientras sucede esto, o sea, a mí me hacen ministro de Cultura improbable, ¿no? Pero vamos a suponer, y a mí me daría una vergüenza tremenda, aunque yo no pudiera, yo diría, oiga, al de Hacienda, al otro, esto es impresentable, yo no puedo dar la cara, pero esa vergüenza no la hay, porque no tal. El fútbol paga un 10%, cuando el fútbol hace una ostentación, los grandes clubs, de dinero, de gastarse millones de euros, 90 y 100 en jugadores, y lo exhiben públicamente, y no pagan un IVA como el del cine, pero es que el fútbol y los toros. Esto tenemos un Ministerio de Cultura, que es de Cultura, de Educación y de Deportes. ¿Y esto qué es? Esto es un síntoma. Esto es un síntoma, pero bastante cutre y bastante doloroso de un país que no ama su propia cultura. Aquí tenemos unos reyes que llevan ahí tantos años, desde que se instauró la monarquía en España y tal, no han ido nunca al Festival de Teatro Clásico de Almagro, que es un teatro del siglo de oro español, el que se hace allí, teatro clásico y de todo el mundo, pero también sobre todo del siglo de oro español, que es un patrimonio dramatúrgico de una época tan significativa de la monarquía española como en la época de los Austrias, de Felipe II, y de todo. Es lo representativo de una gran tradición histórica, cultural, dramatúrgica y tal, muy conectada a la política, a la historia, a los monumentos, a la arquitectura y a la monarquía. Bueno, pues no han ido nunca. En cambio, tú te ves al rey en un partido donde se le hace un homenaje a Raúl, al lado del presidente, del otro y del otro. Y esto es tan triste, sobre todo en un país que está en esta situación, pero que tiene una riqueza cultural inmensa, tiene un patrimonio inmenso. En Inglaterra, los partidos de fútbol los televisan a las 3 de la tarde o a las 4, para no hacer daño a la exhibición de cine ni a las funciones de teatro. Aquí no solamente te lo ponen a las 10 y te lo ponen a la hora del teatro, sino que es que a ellos les desgravan, les rebajan el IVA para que tú le pagues el IVA a ellos. Y esto es una cosa verdaderamente alucinante. Y nadie la dice. Y se vive con ello y tal. Como se habla de la educación, pero la cultura es una prolongación, una extensión de la educación. Se habla de la sanidad. La cultura también es una prolongación de la sanidad. La cultura refleja la vida anímica, colectiva, de la gente. Y esto es terrible. Y tenemos un presidente del gobierno que si habla de algo, habla de fútbol. Y dice que él es del Madrid, que él es del ciclista, que él del no sé qué y tal. Y ese no sabe ni quién es Lope de Vega. Lo sabrá, porque es un empollón. Pero es una cosa light y no sé qué y tal, y bastante cutre y vergonzosa. Y he dicho el rey, el presidente del gobierno, y no te hablo de los otros gobiernos socialistas, porque también han utilizado la cultura de una manera determinada, pero también hay que decir que ellos se han preocupado más por la cultura, ¿eh? Ellos se han preocupado más por la cultura. Y yo ahora no estoy ni debatiendo entre que si tú más y yo más, pero es un hecho que sí. Y para ir terminando, bueno, queremos recordaros también que el próximo 14 de diciembre a las 9:30 de la noche en la iglesia de San Miguel, en el convento de los Padres Carmelitas Descalzos,
Rafael Álvarez nos va a volver a honrar con su presencia con otro espectáculo. Esta vez es un estreno absoluto que diriges e interpretas, La luz oscura de la fe. Tengo que decir varias cosas sobre esto que es muy importante. Tengo un gran entusiasmo. Cuando vine aquí me propusieron, el director, el programador de las actividades teatrales aquí, me ofreció la posibilidad de hacer algo sobre San Juan de la Cruz hace muchos años. Yo me lo consideré, tomé nota y estudié mucho San Juan de la Cruz, que ya me atraía mucho su poesía y tal. Ahora he investigado, he leído biografías, que no hay muchas de San Juan de la Cruz, no hay, ya lo sabes que no hay. Es que tampoco hicieron una ponencia sobre San Juan de la Cruz. Yo no he encontrado ninguna en internet, no hay, pero yo he encontrado un tesoro. Yo he encontrado un libro de José de Jesús María Quiroga, fraile carmelita, 40 años más joven que San Juan de la Cruz, que escribe un libro que es Historia de la vida y virtudes del venerable padre Fray Juan de la Cruz, y lo escribe 30 o 40 años después de la muerte de San Juan de la Cruz, en castellano del 16. Y entonces eso para mí ha sido básico. Me lo regaló un gran amigo mío hace muchos años, lo tuve y ahora le encontré la utilidad. Es un espectáculo, es un estreno, pero no es el estreno de una obra hecha, porque es que no me ha dado tiempo a hacer la obra. El día 14 de diciembre, que se conmemora el aniversario de la muerte de San Juan, tengo una cosa muy especial para Úbeda, donde se habla de lo que pasaba, de las cosas que pasaban en Úbeda en el siglo XVI, de la gente aquí que había, de un sacristán que había en Úbeda y que lo que le pasó, de por qué los cerros de Úbeda y de muchas cosas de ese tipo. Y allí estaremos para verlo. Por nuestra parte, bueno, pues ya solo me queda desearte muchísima suerte esta noche en las tablas. Bueno, no solo esta noche, sino en lo que te queda de trayectoria, que seguro que no es poco. Encantada de verdad de tenerte aquí en Úbeda, en nuestra ciudad. Y bueno, pues deseando de que esta maravillosa obra, porque yo ya tuve la suerte de verla hace 2 años. En Sevilla. La vi en Baeza, en la Onía, en verano. Ay, dime una cosa, ¿hay pique entre Úbeda y Baeza? Hay un poquillo, sí, que de eso se habla también en el libro. Se habla, ¿no? Sí. Por algo será. El pique entre Úbeda y Baeza viene del siglo XVI. Sí, viene ya arraigado de siglo y esto sigue de generación en generación. Y bueno, pues nada, que como digo, esta maravillosa obra que la puedan disfrutar todo el público que viene a verla. Como se dice en este mundillo, pues muchísima mierda. Muchas gracias. ¿Sabes de dónde viene eso? Digo, bueno, eso es mucha mierda, digo, para que te quedes tranquila, como te ha costado un poco de... Porque no me dicen que siempre digo esa palabra. Fuerte para quien no sepa, desde luego que es un choque. Pero eso viene de que en el siglo XVI, en los corrales de comedias, cuando la gente iba al teatro, y el teatro era el gran espejo de la sociedad de la época, el teatro del siglo de oro, pues la gente iba en caballos. Y cuando había muchos caballos, que los dejaban allí en la puerta aparcados, como eran los coches de la época, había mucha mierda de los caballos. Y eso decía que había mucho público en el teatro, por eso se decía, mucha mierda de caballos. Qué suerte, claro. Qué éxito, ¿no? Pues en cualquier caso, mucha suerte, mucha mierda y encantada de verdad de haberte seguido con este programa. ¿Qué hacíamos, señor Pablo? ¿Os habéis echado algo al colegio? El ciclo El Teatro de Aquí trajo la reaparición tras varios años sin hacer nada del grupo ubetense Bétula Teatro, que estrenaba Reinventando el ñaque, un trabajo de creación propia en base a escenas de Sanchís Sinisterra y Alfonso Zurro, con el que Luis Carlos Latorre y Vicente Ruiz se plantean con un espectáculo de teatro dentro del teatro. ¿Para qué sirve el arte teatral en este tiempo en el que se le maltrata desde tantos frentes abiertos? Una obra para divertirse y emocionarse al tiempo que buscamos respuestas a nuestra propia existencia. ¿Y se comió el nabo? Se comió el nabo y todos los garbanzos menos uno y volvió gritando alegre a los lirios del Señor. ¡Ay, no! ¡No me narres a vos, Jade! ¡Ven acá! ¡Abre la tragadera! ¡Ay! ¡Restos de condumio! ¡Anda de puta! ¡Y sin avisarme! ¡Úsote tu padre para que me sirvieras a mí! ¡No para que te sirvieras a ti mismo! ¿Y qué comíais? Nada, señor. Estaba moviendo las quijadas para espantar el hambre.
a empezar. ¿Cuál sería el primero? Pensaba, ¿será este o será este? No me decidía. Estaba mirando a la vecina de soldaditos de las plantas cuando de repente algo se venía hacia mí. ¿Qué era? ¿Qué era? No os lo podéis imaginar. ¡Un chorizo de Cantilpalo! ¡No! ¡Sí! ¡Y a la brasa! ¡Por las parrillas de San Lorenzo! Enseguida me froté los oculares para espantar el espejismo, pero al abrir los ojos no era uno sino un ejército de chorizosos los que correteaban en torno mío. Y entonces me tiré corriendo para coger uno y me lo eché a la boca. Y fue empezar a degustar tan grasientas exquisiteces cuando llegó vuesa merced. Y el resto ya es bien sabido. ¿Luego entonces? ¿Sí comisteis? Sí y no. ¿Cómo que sí y cómo que no? ¿Cómo que comisteis y yo no? Señor, escuchadme, señor. Ocurre que aquel choricero que había a mis ojos, al trincarlo, echarlo al tragadero, e hincarle el diente, se convirtió en cucaracha. Sí, era una cucaracha africana que, como vos bien sabéis, son rojitas, y la color y el hambre fue confundida. Pero dijisteis que estaba exquisito. Sí, pero... ¿Y había más? ¿Por dónde? Señor, era una cucaracha. ¿Por dónde? Era una cucarita. Por eso. El 77 me pilló en la mili, por lo tanto no pude conectar con la movida teatral que por aquellos años empezaba a batallar por las tierras del Santo Reino. Ello me impidió conocer también al primer grupo que trajo el teatro independiente a nuestra tierra, Barbecho, y por supuesto que tampoco llegué a conocer a Rosario Pardo. Mientras ella por esos años empezaba a darse a conocer y a despuntar en esto del teatro, nosotros en Torre Perogil hacíamos historia manteniendo viva un proyecto, una batalla teatral popular como fue Teatro Arena. Pero hoy he tenido la oportunidad de conocerla por fin en la Universidad de Jaén, donde viene para dar una conferencia sobre teatro. ¿Me acompañan? Bueno, nos encontramos con Rosario Pardo aquí en la UJA, la Universidad de Jaén. Hay que decir antes de nada que Rosario Pardo es una de las primeras actrices de esta nuestra tierra que cuando se recuperó la democracia empezó ya a destacar y a hacerse un hueco fuera de su tierra. Nos encontramos con ella, como digo, aquí en la Universidad de Jaén porque va a dar una conferencia sobre teatro. Rosario, ante todo, pues gracias por compartir con Nueva La Loma estos minutos. Y encantada. Pues decíamos, recordando esos viejos tiempos, de que quién no iba a decir a los jienenses en aquellos finales de los 70 que íbamos a tener una universidad, pero claro, como otras tantas cosas, aquí está para bien de la ciudad, ¿verdad? Hombre, yo esto es que, claro, ya no lo conozco, porque yo estuve aquí en el colegio universitario y yo hice los 3 primeros cursos, pero éramos colegio universitario, luego ya la especialidad era Granada, y no la reconozco, la verdad, he bajado y digo, madre mía, pero esto está enorme. Bueno, me alegro muchísimo. Me alegro mucho. Pues, centrándonos en esos recuerdos, tú que has sido universitaria, que has trabajado con grupos, empezaste lógicamente con grupos aficionados, recuérdanos un poco para nuestros televidentes cómo fueron tus primeras interpretaciones en esos grupos de los que formaste parte y activa además. Yo empecé aquí, en Jaén, los primeros grupos de aficionados fueron aquí. Lo que pasa es que yo empecé cantando, entonces di un poco de vuelta, estuve con varios grupillos de música. Y aquí estuve con 2 o 3 antes de ir a Granada. Y luego ya en Granada fue un poco el salto más a la profesionalización. Pero empezamos aquí. Jaén siempre ha sido tierra. En el colegio universitario además empezamos, sí, la cantata de Santa María de Iquique. No se me olvidará la primera vez que nos juntamos como mucha gente para hacer algo, ¿no? Y luego vino la fama, una fama que yo entiendo que te ha llegado sobre todo por tu vis cómica, pero ¿cómo es posible, porque te lo he oído decir algunas veces, que para alguien que no sabe contar un chiste, yo creo que el camino y la trayectoria recorrida es importante y es buena, ¿verdad? Sí, es que me pusieron el letrero de graciosa, pero de verdad es que no soy graciosa. Tengo un humor, pues como todo el mundo tiene su punto de humor, pero no he sido nunca graciosa de contar chistes, porque se me olvidan. A lo mejor me aprendo uno que sí me lo sé, y es el que siempre cuento en todos lados. Pero ya está, efectivamente. No soy contadora de chistes. Pues digo que el camino recorrido y la trayectoria es importante, ¿no? Hombre, espero que sí, que no sea solamente... Hombre, sí, he trabajado con mucha gente y me he gastado muchísimo dinero en cursillos, como yo digo.
Y luego al final eso, pues yo qué sé, yo creo que sí se nota, sí se nota. Ha hecho teatro, ha dirigido teatro, ha hecho cine, televisión. ¿Qué te queda por hacer en este mundillo nuestro? Y aparte de eso, pues, ¿cómo se le presenta el futuro a Rosario Pardo? Bueno, pues ahora empiezo con una obra de teatro, empezamos los ensayos la semana que viene. El gran Día de la Madre, recordarla. Pero bueno, el panorama está un poquito como tristón, por decir algo así, prudente. Pues supongo que en los tiempos de guerra pues siempre ha pasado igual, es cuando más se crea, más nos juntamos la gente para hacer cosas, y supongo que el arte se tiene que combatir con el propio arte, o sea que tendremos que seguir ahí. Ya veremos si tendremos que salir a las calles otra vez, como cuando empezamos aquí de universitarios. Pero el panorama está jodido. Al hilo de eso, efectivamente, hay que decir que estos tiempos descosíos, como yo muchas veces los califico, los aprovechan los dirigentes pues para eso, para ser tremendamente crueles con el arte y con la cultura. Sí. Pero para una luchadora como tú, ¿qué fórmula nos darías para la resistencia, para seguir? Esa que decías de unirse y seguir adelante, pero quizás haya algo más. Hombre, sobre todo tenemos que seguir pensando, ¿no? Es lo que planteaba hoy un poco en esta conferencia, que no sé muy bien qué va a ser. Tenemos que seguir pensando para poder seguir combatiendo y meneándonos, porque si no, pues moriremos, es la muerte fijo. Entonces nada, es seguir un poco a eso, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir pues saliendo a la calle a cantar, a manifestarse, y si hay que coger ya una pedrada, ¿me entiendes? Pues tiene que hacer ya rápido. Porque... Últimamente te hemos visto en televisión en El Doctor Mateo, fue la última serie. ¿En cuál papel te has tú encasillado mejor o te has visto casi mejores de estos de la televisión? Que es por lo que habitualmente la gente conoce al personaje, a la actriz, al actor. Pues ¿sabes qué pasa? Que es que en cualquier papel, en cualquier medio que trabajes, al final terminas enamorándote de él. Porque como te lo tienes que preparar y te lo tienes que interiorizar y tienes que realmente dar una verdad con ese papel, pues al final todos tienen su buenos recuerdos. Yo creo que sí, que todos los personajes que he interpretado de una manera tienen buenos recuerdos para mí. Decíamos que ha escrito también cuentos, relatos, y hoy viene a hablarnos de teatro. ¿Qué es el teatro? Eso quisiera yo saber. Esa es la pregunta, esa es el teatro. A mí lo que me planteé, y con la gente que lleva a la universidad, que son muy abiertos y que están muy dispuestos a cualquier plan que no sea el ortodoxo, pues le planteé una conferencia abierta, en el sentido de que no me gustaría venir a dar una conferencia sobre el teatro, sino poder charlar del teatro, ¿no? Yo cogí mis referencias de los autores que a mí me gustan y tal, y a partir de ahí pues poder tener una buena conversación para seguir pensando, para seguir un poco meneando, ¿no? Más que dar una conferencia de grandes claves sobre el teatro. Me gustaría más que fuera un encuentro con la gente. Te decía esa pregunta de qué es el teatro, porque hay una frase de Sanchís Sinisterra en el ñaque, cuando dice que dice, estamos haciendo teatro, dice, pero yo es que quiero hacer teatro, ya estás haciendo teatro. Yo creo que la vida es un puro teatro. Claro, esa es una de las preguntas que tengo, porque tengo una amiga, por ejemplo, bailarina francesa en Barcelona, que me dice que no hay más teatro que la Semana Santa, que puedes estar de acuerdo o no, pero claro, cada uno tenemos un concepto de lo que es el teatro, hay que ponerse de acuerdo de lo que es el teatro y qué teatro se tiene que ver. Porque claro, siempre estamos con, ¿no?, esa dicotomía de teatro comercial, teatro culto. Bueno, hay que seguir con la catarsis, ¿no?, que es a lo que vamos al teatro. Pues Rosario, estos momentos han sido buenos para nosotros porque estamos últimamente teniendo la suerte de que en Jaén vienen grandes actores y actrices, nos visitan y lógicamente de eso se abastece nuestro programa de reportaje y de cosas. No sé si algún saludo para la gente que nos vea en la provincia. Nada, os animo a que sigáis yendo al teatro, y luego es muy interesante la cañita de después hablando de lo que acabamos de ver o de lo que no hemos visto, y eso hay que seguir haciendo, chicos. Hay que seguir en la brecha aquí como locos. Pues muchas gracias, Rosario, que siga haciendo fácil este mundo complejo del teatro y que nos dé muchas tardes de humor, de risa y también de profundidad, porque lógicamente tus papeles también así lo son. Muchas gracias y nada, adelante. A vosotros, muchas gracias, besos. Para vosotros que estáis aquí, ¿qué es el teatro? ¿Qué pensáis que es el teatro? Yo pregunto, Rajoy, cuando vosotros lo veis dando esos maravillosos discursos que nos dan, ¿está haciendo teatro? Pregunto. No. ¿Sí o no? No hace teatro. Y Esperanza, que es una actriz fantástica, a mí me encanta,
Yo cada vez aprendo más de Esperanza Aguirre, porque es una tía con fuerza, con cara, y todas las situaciones, de alguna manera, las hace teatrales, ¿no? Estoy hablando de una situación que fue divina, que fue que ella salía de no sé dónde, que venía en avión, y traía los calcetines con los zapatitos de tacón. ¿Eso os parece que es teatro o no? No es teatro. Y la Semana Santa, sobre todo los andaluces que estamos aquí, de alguna manera hemos vivido la Semana Santa. ¿Os parece que es teatro también la Semana Santa o...? ¿Que sí o que no? Oh, macho, aquí no vamos a sacar consecuencias, porque claro, estamos que sí que no todo. La Semana Santa tampoco os parece, ¿no? Un teatrico. Claro, luego tendremos que definir qué es el teatro, qué es el teatrico, qué es... Vale, o sea, yo tengo una amiga bailarina en Barcelona que piensa que la mayor representación del teatro en España es la Semana Santa. ¿Puedo? Hombre, por supuesto, Manuel, no va a poder, ¿no? En efecto, yo una representación que me parece fabulosa es el Viernes Santo, la procesión que sale de San Juan. Tiene un momento de luz especial, el cielo, las nubes, es un momento impresionante y de luego para mí es una representación teatral importantísima. Yo la recomiendo, he ido muchísimos años, ya me he cansado, pero sí la recomiendo, es muy importante. Es muy importante para ti, es una representación teatral, que lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, tiene su escenografía, ¿no? Tiene sus actores, tiene su tema, aunque sea un monotema, pero tiene su tema. Vale. Y entonces todo esto, porque claro, estamos hablando de la vida común, también decimos muchas veces, ¿qué teatrero es esta persona, no? Pues está haciendo teatro, la canción, teatro. ¿La vida diaria es teatro también o cómo lo veis vosotros? No es teatro. Entonces, ¿qué tiene de común para que podamos decir un espectáculo es teatro? Quiero decirte, ¿qué tiene de común un político con una representación, en este caso religiosa? ¿Qué tiene de común eso para el teatro? Es una cosa muy fácil. Se supone que es teatro porque tiene que haber un público. Si no hay público, no existe el teatro. Será una lectura de texto, será un monólogo en tu casa, será... Pero necesitamos a un público para que haya teatro, ¿no? Siempre dije, nada me jode más que esa gente que tiene pesadillas recurrentes. Gente que más o menos 3 veces a la semana sueña con la misma pesadilla. Es gente que quiere llamar la atención. Por ejemplo, un tipo que no come ensalada. Estás tú comiendo con él y con más gente, le pasas la fuente del pescado, se sirve, te dice gracias, le pasa el vino, se sirve una copa, bebe y se lo pasa de puta madre, hasta que le pasa la ensalada y dice, no gracias, yo no como ensalada. Entonces empiezas a hacer preguntas, tanto tú como los que están a tu lado, todo el mundo. ¿Por qué? ¿Y desde cuándo? ¿Y es que es por tus padres? ¿Es que tu padre era un cabronazo que te obligaba a comer ensalada? Y chorradas como esta. ¿Quieres llevar la alegría a una mesa? Lleva un tema de conversación inútil, como el de la maldita ensalada. Entonces resulta que toda la gente se convierte en una discusión acalorada acerca de la manía de un fulano con la ensalada. Es gente que se sienta a la mesa con la única finalidad de llamar la atención. Como no han hecho nada importante en su vida, se sientan a la mesa y dicen, no gracias, yo no como ensalada, cuando todo el mundo come ensalada.
Luego el tipo se va a la cama tranquilo, porque esa noche al menos 10 personas se dedicaron durante una hora a hablar de él y de su puta manía con la ensalada. Sostuve toda mi vida que nadie tenía razón de ninguna clase que justificase una fijación. Si has sido víctima de abusos sexuales en tu infancia, no tienes por qué odiar el sexo. Si te obligaron a estudiar piano, no me cuentes que odias la música. Si te mordió un perro por la calle, no me digas que es por eso que no te gustan los perros. Esa era mi teoría, hasta ahora, que me he dado cuenta de que yo también tengo una maldita fijación, una fijación que ya no puedo seguir negando. La fijación es un puto capricho y una suerte de debilidad de espíritu y mental. Yo, por ejemplo, me miro en el espejo cada mañana y, oye, no me veo mal, no soy un débil mental y, sin embargo, veo a Judas por todas partes. Salgo de casa y pienso, hoy es un buen día. Verás cómo te la van a meter doblada por lo menos 30 personas. Y salgo de la casa acojonado. Así no se puede salir a la calle, hostias. Me cruzo con un vecino y pienso, me la van a meter doblada. Me monto en un taxi y pienso, me ha tocado el taxista que me la va a meter doblada. Hago la compra y pienso, hay 6 cajeras. Ya verás tú cómo me toca la que me la va a meter doblada. Y para no quedar con ninguna tía, me voy de putas, aun a sabiendas que me va a tocar a la cabrona que me la va a meter doblada. Y si llevo el coche al mecánico, ¿qué mecánico me va a tocar a mí? ¿Cuál de todos? El mecánico dispuesto a meterme la doblada. Imagino a todo el mundo preguntándome, ¿seré yo, señor? ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo, señor? Pues nada, amigos, hasta aquí por hoy, con este radical texto de Rodrigo García. Como todos los que tiene publicado en sus cenizas escogidas, reivindico nuestra intención para con vosotros, que como ya sabéis es que todos y estos momentos teatrales os sirvan para ser un poco más felices. Nuestras teatrerías solo pretenden eso, envenenaros a modo de gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón. Así que ya lo sabéis, con vuestra presencia, gracias por ella y por vuestra fidelidad y hasta nuestra próxima cita con Talía. Mientras tanto, como siempre os digo, sed felices, que eso todavía es gratis.